Ahora, entendiendo ya la parte económica, vamos a pasar a la parte sostenible, porque también es importante entender qué es lo que nos dice el último reporte del IPCC. Y para eso contamos con la participación de Telma Cruz. Ella ha formado parte del equipo de negociadores de Brasil en foros internacionales climáticos durante más de 10 años, junto con el cuerpo diplomático. En 2015, ella asumió una de las 3 vicepresidencias del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, lo que conocemos como el IPCC. Y para eso dejamos un video con su participación. Buenos días a todos los participantes de esta importante conferencia sobre urgencia climática y transformación industrial y agradezco al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, el Banco de México y al Climate Bonds Initiative por la honrosa invitación para presentar los resultados más recientes del panel intergubernamental sobre este tema. Intentaré contextualizar la urgencia climática y el importante papel que puede desempeñar la industria para responder a esta urgencia. El Acuerdo de París estableció como uno de sus objetivos a largo plazo mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y emprender esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados Celsius por encima de estos niveles, reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos e impactos del cambio climático. Estos impactos y riesgos fueron evaluados tanto por el informe especial del IPCC sobre calentamiento global de 1.5 grados Celsius, como también en la contribución más reciente del Grupo de Trabajo 2 del panel, que trata de los temas impacto, adaptación y vulnerabilidad, y que indica que el cambio de clima actual ya ha causado daños sustanciales y pérdidas cada vez más irreversibles en los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos. La influencia humana inequívoca en el calentamiento de la atmósfera, el océano y la biosfera terrestre, y la escala de los cambios recientes en el sistema climático en su conjunto, y el estado actual de muchos aspectos del cambio climático no tienen precedentes en cientos o miles de años. Esto incluye la mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en 2019, sin precedentes en al menos 2 millones de años. El aumento de la temperatura de la superficie global, que ha sido más rápido desde 1970 do que en cualquier otro periodo de 50 años en al menos los últimos 2000 años. O el nivel medio anual del área del mar Ártico más bajo desde 1850. Y estos son solo algunos de los resultados del informe del Grupo 1 de IPCC que se centra en la base física científica del cambio climático. Se prevé que los extremos meteorológicos y climáticos se vuelvan más frecuentes e intensos con cada incremento adicional del calentamiento global. Por ejemplo, cada aumento de 0.5 grados Celsius en este calentamiento provoca aumentos perceptibles en la intensidad y frecuencia de los eventos de calor extremo, incluidas las ollas de calor, y las fuertes precipitaciones, además de sequías en algunas regiones. En las trayectorias modeladas que limitan el calentamiento a 1.5 grados Celsius, las emisiones antropógenas globales netas de CO2 disminuyen alrededor de un 45% desde los niveles de 2010 para 2030, alcanzando el valor cero neto alrededor de 2050. En el informe especial, se prevé que las emisiones de CO2 de la industria en trayectorias que limitan el calentamiento global a 1.5 sean aproximadamente
un 65 a 90% más bajas en 2050 en comparación con 2010 y entre un 50 a 80% para calentamiento global a partir de 2 grados Celsius. Estas reducciones de emisiones pueden implicar diferentes carteras de medidas de mitigación, logrando diferentes equilibrios entre la reducción de energía y la intensidad de los recursos, la tasa de descarbonización y la dependencia de la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera a través de diferentes opciones. Las distintas carteras enfrentan diferentes desafíos de implementación y posibles sinergias y compensaciones con el desarrollo sostenible. El informe del Grupo 3 del IPCC, que se centra en la mitigación del cambio climático, incluye un capítulo sobre la industria. Este es el capítulo 11, que trata de la extracción de minerales, fabricación, construcción y gestión de residuos. Es una fuente muy grande de emisiones globales de GEI, de gases de efecto invernadero, y CO2, que incluyen emisiones directas e indirectas relacionadas con la quema de combustible, emisiones de procesos industriales y uso de productos, así como de desechos. El capítulo se centra en la industria pesada, las industrias de materiales básicos intensivas en emisiones de procesos y calor a alta temperatura, que representan el 65% de los GEI industriales y más de 70% de las emisiones industriales de CO2, con excepción de los residuos. Esta diapositiva muestra la tendencia de las emisiones industriales por fuentes de gases de efecto invernadero desde 1970. En 2019, 7.1 billones de toneladas de CO2 equivalente fueron atributibles a emisiones directas de la quema de combustibles industriales y alrededor de 5.9 billones de toneladas de CO2 equivalente de emisiones indirectas por la generación de electricidad y calor. Y también 4.5 billones por procesos industriales y 0.2 de uso de productos y 2.3 billones de CO2 equivalente de residuos. Así, las emisiones industriales directas de gases de efecto invernadero en general ascienden a 14.1 billones de CO2 equivalente y aumentan hasta 20 billones después de agregar las emisiones indirectas, como indicado en las flechas. Las flechas azules indican las emisiones directas de la quema de combustibles. En verde, las emisiones de los procesos industriales y uso de productos industriales, llamada en inglés IPPU. Y en amarillo, las emisiones indirectas de la generación de electricidad y calor. Las líneas discontinuas muestran el porcentaje de contribución de las emisiones industriales por la quema de combustible, 50.06%, del IPPU, 33.5%, y de los desechos, 16.5%. Y esos porcentajes son para el año 2019. En esta otra diapositiva se muestran dos figuras. A izquierda, las emisiones directas por combustión y procesos por tipo de gases de efecto invernadero en 2019, donde el aporte de emisiones de CO2 para el total de emisiones es muy claro. Y a derecha, los incrementos de emisiones directas de gases de efecto invernadero por fuentes de 2000 a 2019, con gran contribución del sector de hierro y acero y cemento. Cualquiera que sea la métrica que se utilice,
las emisiones industriales han estado creciendo más rápido desde 2000 que las emisiones en cualquier otro sector, impulsionadas por una mayor extracción y producción de materiales básicos. Esta diapositiva muestra en el lado izquierdo, arriba, la tendencia de emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector, donde se puede ver el aporte de 24% del sector industrial en 2019, el segundo después del sector energético. Y abajo se tiene la tendencia regional por sector, donde es evidente la creciente contribución del sector industrial en el este de Asia, identificado con una flecha azul. Y a derecha, la regionalización de las emisiones antropogénicas de gases de efecto estufa invernadero, con mayor aporte de la Asia Oriental, con 24% en 2019, creciente desde 1990, y 10% por América Latina y Caribe, con un comportamiento más estable, como están en las flechas verdes. En esta diapositiva se puede ver la evolución de las emisiones industriales por fuentes y participación de materiales y emisiones de procesos industriales y uso de productos para 10 regiones. Del total de emisiones directas de 14.1 billones del sector industrial en 2019, el este de Asia aportó 41% y América Latina 7%. En la región de la América Latina y Caribe, en el periodo de 2010 a 2019, ha habido un aumento de 0.0 billones de toneladas equivalentes de emisiones industriales, la tercera más pequeña entre las 10 regiones consideradas para emisiones directas y la segunda más pequeña para emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. El informe del IPCC indica con confianza alta que las emisiones cero de CO2 del sector industrial son posibles, pero desafiantes. Esta diapositiva del informe de mitigación del IPCC indica que hay muchas opciones disponibles ahora en todos los sectores y que ofrecen un potencial sustancial para reducir las emisiones netas para 2030. Para el sector industrial, las opciones indicadas incluyen, en orden, que están presentadas en la parte derecha de esta diapositiva: eficiencia energética, eficiencia de los materiales, reciclaje mejorado, cambio de combustible como gas natural, bioenergía, hidrógeno, descarbonización de materia prima, cambio de procesos, captura de carbono con utilización y captura y almacenamiento de CO2, sustitución de material cementoso y reducción de las emisiones de gases distintos del CO2. Y para cada una de estas opciones, esta diapositiva indica el costo y las estimaciones potenciales de mitigación en 2030, donde se queda claro que la opción con mayor potencial técnico de mitigación, alrededor de poco más de 2 mil millones de toneladas de CO2 equivalente por año, provienen del cambio de combustible. Este cambio puede ser obtenido en gran parte con un costo por unidad de CO2 mitigado entre 20 a 50 dólares y una pequeña parte con costo entre 100 a 200 dólares. Y sin embargo, para una mejor comprensión de los datos de esta figura, se recomienda acceder a su descripción en el resumen para responsables de políticas del informe del Grupo de Trabajo 3. Reducir significativamente las emisiones de la industria requiere una reorientación del enfoque histórico en mejoras importantes
pero incrementales, por ejemplo, eficiencia energética, a cambios transformadores en el abastecimiento de energía y materias primas, eficiencia de materiales y flujos de materiales más circulares. Y la eficiencia energética es una opción de mitigación importante y central para mantener 1,5 grados Celsius al alcance. Los potenciales de eficiencia son mayores en las industrias no intensivas en energía y a menudo relativamente limitados en los intensivos en energía como el acero. Y hay una confianza alta en el informe del IPCC y que la electrificación está emergiendo como una opción de mitigación clave para la industria. La economía circular es también un enfoque efectivo para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero del sector industrial, pero se necesita una evaluación cuidadosa desde la perspectiva del ciclo de vida, ya que algunas actividades de reciclaje pueden ser intensivas en energía y emisiones, por ejemplo, el reciclaje químico de plásticos. Y algunos puntos relevantes en el capítulo 11 incluyen que los costos de producción de materiales básicos con emisiones muy bajas o nulas pueden ser altos, pero el costo para los consumidores finales y la economía en general será bajo. La reducción de costos y de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria, y especialmente la industria pesada, depende en gran medida de la política de innovación, comercialización y aceptación del mercado. Existen tecnologías para llevar a todos los sectores de la industria a niveles muy bajos o cero emisiones, pero requieren de 5 a 15 años de innovación, comercialización y políticas intensivas para garantizar la aceptación. Y finalmente, los costos de mitigación están en un rango aproximado de 50 a 150 dólares por tonelada de CO2 equivalente, con una amplia variación dentro y fuera de esta banda. Esto afecta la competitividad y requiere una política de apoyo. Y finalmente, hasta ahora, la industria se ha protegido en gran medida de los impactos de la política climática y la tarifación del carbono, debido a preocupaciones sobre la fuga del carbono y la reducción de la competitividad. Pero están surgiendo nuevos enfoques de política de desarrollo industrial para una transición hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Pero la transición requiere una dirección clara hacia el cero neto, el desarrollo tecnológico, la demanda de mercado de materiales y productos bajos en carbono, capacidad de gobernanza y aprendizaje, planes de phase-out socialmente inclusivos, así como la coordinación internacional de políticas climáticas y comerciales. Requiere también estrategias de política industrial integrales y secuenciales que conduzcan a la acción inmediata, así como la preparación para la futura descarbonización, gobernanza a diferentes niveles, desde el nivel internacional hasta el local, y integración con otros dominios de políticas. Y con esto espero que estas consideraciones sean útiles para esta conferencia, y también indico que todos los informes del IPCC están accesibles en el site del IPCC. Y con esto, muchas gracias nuevamente por la invitación y una buena conferencia a todos y todas.